Genealogía del sindicalismo. Hablar de genealogía del sindicalismo es hablar de los distintos nacimientos del sindicalismo. No hay una historia solitaria del sindicalismo, porque esta historia está dentro de un tejido de historias. Hablemos de las historias del tejido social. Estas historias no son independientes. Estas historias están entrelazadas. Entonces, la historia del sindicalismo se encuentra en este tejido social. Y para interpretarlo, necesitamos interpretar el tejido social. El entrelazamiento que afecta a la historia del sindicalismo, al entrelazamiento con otras historias. A su vez, tenemos que hablar de las condiciones de posibilidad históricas, sociales, culturales, políticas y económicas de eso que llamamos sindicalismo y de la historia del sindicalismo, porque la historia del sindicalismo supone su propio desplazamiento y sus propias transformaciones. No se puede hablar entonces de una historia lineal, continua del sindicalismo. Tampoco se puede corregir esto hablando de historias del sindicalismo, sino que es indispensable comprender que se trata en todo caso de historias dinámicas y por lo tanto de una historia dinámica del sindicalismo. No nos olvidemos que hablar de historia es hablar de relatos, de narraciones, de interpretaciones y de descripciones. La historia es un concepto que se ha venido también desplazando y transformando semánticamente y epistemológicamente. Hablamos de historia puesto que hemos heredado este término con toda su carga semántica, filosófica, por lo tanto conceptual y en contextos epistémicos distintos. Como referente de la historia de la que hablamos, de la historia del sindicalismo en Bolivia, vamos a tener como referente, como fuente secundaria, a la historia del movimiento obrero boliviano de Guillermo Lora, en el contexto de otras fuentes y registros. También vamos a tener como referente el catarismo de Javier Hurtado. Otros registros, otras fuentes, también vamos a contar en ambos casos del sindicalismo obrero y del sindicalismo campesino con la experiencia social. Es conocida la caracterización de la formación social boliviana que hace Guillermo Lora como capitalismo atrasado y dependiente con herencia colonial. También es conocida la caracterización de la burguesía boliviana como feudal burguesía. Podemos decir que el contexto donde se encuentra la formación social boliviana, el contexto geográfico, geológico, territorial, es el relativo a fuerzas descomunales de la naturaleza.
Cuando nace la República de Bolivia, la mayoría de la población es analfabeta. De todas maneras, antes de perder el Atacama, es decir, el Pacífico, la vinculación de Bolivia con el Pacífico se dio la espalda al mar, como dice el primer tomo del libro citado de Guillermo Lora. La herencia colonial es notoria, se presenta institucionalmente y también podríamos decir en los hábitos sociales, en una estructura social no solamente desigual, sino colonial. Hablando de la caracterización del país, el autor dice lo siguiente: Bolivia es un país capitalista atrasado porque, sobre un fondo de supervivencias feudales y patriarcales, el predominio económico corresponde a las formas capitalistas de producción. Esta nueva fisonomía se perfila a partir de la última década del siglo pasado y políticamente se manifiesta por el arribo al poder de los empresarios mineros aliados al capitalismo internacional. Partido Conservador, Partido Liberal, ramas republicanas, etc. Durante el primer periodo republicano, Bolivia se caracterizó como país campesino feudal. El presupuesto nacional era cubierto en su mayor parte por la contribución indigenal. Más adelante, el autor citado, cuando se refiere a las clases sociales, después de situar al país en el mundo bajo la influencia y la presión del capitalismo monopólico, escribe lo siguiente: Bolivia ha pasado directamente, abreviando toda una serie de etapas intermedias que fueron indispensables para otros países de la explotación minera y textil, basadas en la servidumbre y la técnica colonial, a la organización de las grandes empresas capitalistas, cimentadas en el más alto nivel técnico y en el régimen asalariado. Del transporte a tracción de sangre, incluyendo al indígena considerado como bestia de carga, al ferrocarril, al avión, etc. Lo anterior constituye un positivo progreso que ha permitido a Bolivia incorporarse a la vida moderna. No hemos conocido la esclavitud, la manufactura, ni los dolores de la revolución industrial. El atraso del país se proyecta social y políticamente en la incipiencia y caducidad de la burguesía indígena, venida al escenario político demasiado tarde para jugar un rol revolucionario, y por esto no ha podido cumplir las tareas que históricamente le correspondían como una clase social. La liquidación
de las relaciones precapitalistas, principalmente del gamonalismo, la liberación y la unidad nacionales, la postergación de estas tareas, la magnitud del problema agrario que afecta a la mayoría nacional, la supervivencia de algunas formas serviles odiosas, hablan de la profundidad del atraso. El desarrollo combinado no solamente reúne las formas atrasadas junto a las más adelantadas de la economía, la cultura, etcétera, sino que supone la interacción de las unas sobre las otras. De esto nace el planteamiento de problemas propios de regímenes demoburgueses históricamente superados por el capitalismo, junto a formas de organización socialista, cuya materialización es cosa del futuro. También estos objetivos se condicionan dialécticamente. La dictadura del proletariado no será posible sin la solución del problema de la tierra, sin la destrucción de la opresión imperialista y sin una verdadera unidad nacional. Del mismo modo, la realización de estas tareas propias de la democracia burguesa para nuestro país capitalista atrasado supone la revolución proletaria y el empleo de métodos gubernamentales típicamente socialistas. Esta interpretación de Guillermo Lora corresponde a la tesis de la revolución permanente y de la transición en países cuya formación social responde al desarrollo desigual y combinado. Respecto a la formación de la clase dominante, dice que se trata de un pensamiento colonialista y de un legado económico de la colonia, que responde a la degradación de la técnica española. Esto aparece expresado en el caudillismo nacionalista. Entonces vincula también una relación perversa entre atraso y caudillismo. Por otra parte, apunta a un restringido comercio internacional que también se refleja en los alcances mezquinos de la política. Leyendo el capítulo 3 del primer tomo de la historia del movimiento obrero en Bolivia, notamos que hay una discusión, un debate y una pugna, porque se expresa también en términos de prácticas políticas y discursos ideológico-políticos. El debate corresponde a los que son partidarios del proteccionismo y a los que son partidarios del libre cambio. Hacíamos la anotación, pues parece que hay temas reiterados en la historia de Bolivia, puesto que desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI seguimos asistiendo a una discusión parecida que puede traducirse en los argumentos reiterados, aunque en nuevos contextos y con nuevos nombres, asumiendo autodenominativos novedosos para la actualidad, novedosos en el sentido irónico, puesto que reflejan el anacronismo mismo,
en la medida que hay una reiteración y repetición de los temas, de los problemas en estas discusiones. Hablamos en la actualidad de la discusión, inclusive diatriba, entre los partidarios del neoliberalismo y los partidarios del neopopulismo. Desde ese punto de vista podemos decir que la historia se repite, solo que de una manera más deshilachada. El peso en la estructura económica es de la minería, de la explotación minera y por lo tanto de los empresarios mineros. Y este mismo peso va a aparecer en la estructura social, no solamente en lo que respecta a la pirámide y a la cúspide de la pirámide de la estructura social, sino a lo que respecta a la base de esta pirámide de la estructura social. En las clases explotadas aparece la figura importante del trabajador minero, perfil denso social que va a ser clave en la historia política boliviana. En lo que respecta a la estructura económica y al dominio en la estructura económica, es decir, al poder de la estructura económica, al poder minero, el autor e historiador describe el perfil del burgués connotado de entonces, el hombre, su posición frente a la guerra. Hablamos de Arce y su vinculación con el capitalismo inglés. En este contexto, también podemos decir que empieza a desenvolverse la construcción y el desplazamiento del ferrocarril, muy ligados a la explotación minera. En una formación social como la boliviana, no es el proletariado minero el más numeroso, sino más bien el campesino, y en lo que podemos llamar las urbes, el artesano. Esta es la situación y el contexto histórico, político, económico y social de la formación social boliviana al momento de la guerra federal, también llamada Revolución Federal, entre norte y sur, entre liberales y conservadores, entre federales y unitarios. En lo que respecta al desarrollo del proletariado boliviano, es importante anotar que Guillermo Lora le da mucha importancia a lo que podemos llamar la revolución cultural, que podemos renombrar como la ilustración boliviana o la historia singular de cómo el iluminismo se introduce y se asume en Bolivia. En ese sentido, nos habla de la revista de Bolivia, que cumple un papel importante en esta gesta cultural de la ilustración boliviana. También se refiere a las características propias del modernismo boliviano. Asimismo, nos habla de el antimodernismo, por ejemplo, de Francisco Iraizoz. En esta perspectiva aparece la figura importante del poeta y socialista Ricardo Jaimes Freires. Para Guillermo Lora, el movimiento obrero en el siglo XIX, el movimiento obrero propiamente dicho, comienza en 1948. Se trata de la reorganización
y la pujanza de los gremios artesanales. Hablamos de los gremios de carpinteros y sastres. Asimismo, como en paralelo, es importante referirse a lo que pasa en términos de discurso, de formación discursiva. En ese sentido, es importante la descripción de lo que pasa con el periodismo obrero, donde destacan figuras que aparecen, que pueden ser figuras hasta literarias, el cholo y el revolucionario. Entre las ciudades importantes donde se sitúa, se condensa y se desenvuelve el artesano, esta ciudad destacable es La Paz, aunque también destacan los artesanos de Sucre y Cochabamba y también de Oruro. En ese sentido, no es sorprendente que el periodismo lleve los nombres de Cholo, el revolucionario, el artesano de La Paz, el artesano en general, en el contexto de otros periódicos de alcance más corto o de temporadas cortas. No se puede situar la historia del movimiento obrero de Bolivia si no lo situamos en el contexto político. Hemos hablado ya de los entrelazamientos históricos y sociales en el tejido social de la formación social. En este sentido, es importante tomar en cuenta lo que pasa en el espacio político. En el primer tomo de la historia del movimiento obrero, destaca el análisis del gobierno popular de Belsu, de las masas que se incorporan a la política siguiendo a Belsu. También entonces es importante atender a la descripción y definición de lo que es el belicismo. Se trata de un gobierno popular, pero que para Guillermo Lora no es revolucionario. Esta cuestión de lo que es revolucionario o no lo es, vamos a dejarla para después de tratar la historia del movimiento obrero en Bolivia y de usar como fuente secundaria a los tomos de esta historia del autor citado. Sin embargo, no se deja de hablar del radicalismo de Belsu, comenzando con el substrato de la historia del movimiento obrero en el siglo XIX. El autor y el historiador se concentran y parten de la Junta Central de Artesanos de La Paz. También nos habla de la Sociedad Industriosa de Artesanos de Oruro. La vinculación con Belsu convierte al movimiento popular en un movimiento que apoya el proteccionismo contra el libre cambista gubernamental, particularmente de Linares, muy vinculado a la asociación de gremios y a la conformación de artesanos, de sociedades artesanas, están las mutuales. Entonces es importante hablar de mutualismo y de las diferentes formas de asumir el mutualismo. No hay que olvidar que el mutualismo va a ser muy importante en el devenir de los movimientos, de la interpretación y la interpelación anarquistas. En el espacio político de interpelación social aparece el socialismo y
Guillermo Lora lo concibe como el socialismo en la periferia. Habla de la Asociación de Voluntarios del Pueblo, de los igualitarios de Santa Cruz de la Sierra, del Club de la Igualdad, de la Revolución Igualitaria, asimismo de las concepciones que los diferencian del comunismo. En este caso hay que anotar que hay ambigüedades de las posiciones, pues en unos casos se trata de tendencias anarquistas, es decir, de un socialismo antiestatal, es decir, de un socialismo no estatal, y en otros casos de herencias muy vinculadas al reformismo desde el punto de vista de Guillermo Lora y por lo tanto a las herencias gremialistas, a los mutualismos que todavía no dan lugar y están lejos de dar lugar a la independencia de clase. En el segundo tomo de la historia del movimiento obrero boliviano se inicia con el siglo XX, con los comienzos del siglo XX, cuando juega un papel importante la Unión Gráfica Nacional, asimismo el Centro Tipográfico y la Federación de Artes Gráficas. En consecuencia, juega un papel importante el sindicato gráfico. Como podemos ver, aquí se reúne la experiencia de los gráficos, sus prácticas, sus técnicas, sus saberes técnicos vinculados a la tipografía y a la gráfica, con la difusión, la necesidad de difusión impresa. Algo que anotar que tiene que ver con los hechos, tal como se dan en sus mezclas mismas, es que estas organizaciones están imbuidas por el liberalismo, por la ideología liberal y las irradiaciones del Partido Liberal. Sin embargo, como ocurre en distintos casos de expresiones y organizaciones políticas y también ideológicas, hay alas que podemos decir que se radicalizan, hay tendencias y desplazamientos que se radicalizan y por lo tanto podemos hablar en ese sentido de una radicalización de las posiciones liberales en estos sectores que son de organización gremial y artesanal. Incluso a partir de un determinado momento, de un punto de inflexión, estas posiciones se desplazan a oposiciones al mismo liberalismo. Esos puntos de inflexión se encuentran, por ejemplo, en la Sociedad Agustina Spiazu, en el Centro Social de Obreros, quienes ya son opositores al liberalismo. Incluso se dan posiciones vinculadas al radicalismo, como los de la Liga Radical Obrera. Ahí aparecen las figuras de Lino Urquieta, Samuel Oropesa, que tienen afinidades con el comunismo. Ya del otro lado del punto de inflexión se encuentra la Federación Obrera de La Paz, que son, se podría decir, los precursores del movimiento obrero propiamente dicho. Después de esto podemos hablar de las incursiones hacia la independencia de clase. En ese sentido podemos hablar ya de una organización como de la Federación Obrera Internacional. Y acompañando a esta federación, el Centro Obrero de Estudios Sociales, cuando ya se dan proyectos de universidad popular. La expresión más radical de estas organizaciones, tanto desde un punto de vista de la expresión, de las formas de expresión, pero también de las prácticas y las concepciones políticas,
es la Federación Obrera del Trabajo, FOT, de La Paz, que se encuentra vinculada al Partido Socialista. Guillermo Lora observa una influencia marxista sobre la FOT, pero también observa que manifiesta tendencias anarquistas. Pero hay que aclarar, con esta federación todavía no se consigue la independencia de clase, lo que desde la perspectiva teórica marxista podríamos llamar la conciencia para sí. De un modo parecido y en una situación equivalente se encuentran la Federación Obrera del Trabajo de Oruro, así también la Federación Obrera del Trabajo de Cochabamba. Aquí tenemos que mencionar a figuras como las de Arturo Borda, el conocido pintor y escritor de la novela El Loco. Volviendo a los entrelazamientos de historias, como hemos mencionado, en el tejido social, tenemos que recordar que no solamente se trata de trayectorias y de historias que se pueden identificar vinculadas a las prácticas, a la difusión y a la formación de la conciencia social, en este caso obrera, sino también de experiencias sociales de el naciente proletariado boliviano. Hay experiencias intensas que son constitutivas de la memoria social, inclusive de cambios de comportamiento y tomas de conciencia. Hablamos de la masacre de Uncía del 4 de junio de 1923, perpetrada bajo el gobierno de Bautista Saavedra. Respecto de la masacre de Uncía, Guillermo Lora escribe: la respuesta gubernamental a los preparativos de la huelga en todo el país no se dejó esperar. El 1 de junio fue decretado el estado de sitio. Mientras tanto, 4 unidades del ejército se habían ido concentrando en Uncía. Los regimientos Sucre, Vallivián, Camacho y el batallón técnico. El día 2 de junio, patrullas de soldados armados recorrían las calles de Uncía. Era el preludio de las jornadas trágicas que se aproximaban. En el discurso del 6 de agosto de 1923, Bautista Saavedra justificó la masacre ante el Congreso, culpando a los trabajadores concentrados en defensa de su dirigente, que supusieron que iba a ser apresado, convocado una reunión con los mediadores de la empresa. Sin embargo, los hechos contrastan con esta interpretación del mismísimo presidente, supuestamente popular. El 4 de junio, el teniente coronel Villegas, el mayor Ayoroa y Blick de la empresa visitaron a Gamarra, el dirigente, en el lugar mismo de su trabajo, la maestranza de Socavón Patiño, para invitarla a entrar en charlas en el local de la subprefectura y buscar una forma de arreglo al conflicto con la empresa. Los obreros interpretaron esta invitación como una emboscada para apresar al dirigente. Instintivamente comprendieron que su dirigente corría peligro. Entonces se opusieron a la entrevista
Los federados se tornaron quisquillosos debido a la presencia de fuerzas armadas en el distrito. La intuición de los obreros fue confirmada por el mismo testimonio de Gamarra, que dice lo siguiente: el momento en que el presidente de la federación se encontraba cerca al local de la subprefectura, un regular número de compañeros obstaculizaronle el paso hacia adelante, manifestándole que engañosamente le invitaron a conferenciar. Fue menester que el digno compañero Gamarra les explicara que se trataba únicamente de solucionar el conflicto entre la federación y las empresas, a fin de que le dejaran penetrar a la subprefectura. Y adentro del tantas veces citado local, el compañero Gamarra se encontró con el valiente camarada Gumercindo Rivera, L., vicepresidente de la federación, con el doctor Melitón Goitia, presidente del Partido Republicano Saavedrista, con el doctor Silverio Saravia, juez de partido, y con el doctor Gregorio Vincenti. El teniente coronel Villegas, subprefecto accidental, les dijo a estas 5 personas: tengo el sentimiento de notificarles que quedan presos por orden del gobierno. Los hechos que siguen son lamentables, corresponden al desenlace de la tragedia. Gamarra y Rivera, los dirigentes, interesados de que los trabajadores no fuesen asesinados por el ejército, salieron a la puerta de la subprefectura para exhortar a los manifestantes en los siguientes términos: compañeros, en este momento hemos sido notificados para ir a la ciudad de La Paz y presentarnos ante los señores gobernantes. Nosotros estamos resueltos a marchar. Ustedes nada deben temer por nosotros, porque todos los actos que hemos realizado, los actos de la federación, han sido hechos a plena luz. Pueden retirarse y esperar los resultados que tendremos con los gobernantes. Los obreros no se movieron de su sitio, siguieron reclamando la libertad de sus dirigentes. Frente a tal actitud, el mayor Ayoroa conminó a los trabajadores a disolverse. Ante la tenaz negativa, ordenó a los soldados del batallón técnico que hiciesen fuego, con lo que se desencadenó la masacre. El testimonio de los obreros es el siguiente: los soldados se negaron a salir a la calle. Entonces el mayor Ayoroa se encolerizó y, haciendo uso de medios violentos, obligó a los soldados a salir a la calle. Ordenó nuevamente que dispararan sus armas contra la masa de obreros y obreras. Los soldados acataron la orden, pero dispararon haciendo puntería a una alta altura considerable, razón por la cual no fueron victimados los indefensos trabajadores. Encolerizado aún más, el jefe del batallón técnico, al ver que sus órdenes no se cumplían al pie de la letra, increpó a los soldados con palabras obscenas y, cogiendo una ametralladora, mató a 4 trabajadores e hirió a 12,
De estos murieron 3 en los siguientes días. Así comenzó esta brutal masacre. La primera mitad del siglo XX corresponde al apogeo del proletariado y al devenir de la conciencia proletaria, también a la incorporación femenina al sindicalismo, a la historia del sindicalismo. Ahí está la historia de las federaciones anarquistas y de la Federación Anarquista de Mujeres. En el tercer tomo de Historia del Movimiento Obrero Boliviano, Guillermo Lora propone un título sugestivo: La gran lucha ideológica. Bueno, la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Lucha ideológica entre quiénes? En los primeros capítulos aparece la lucha ideológica entre socialistas autoritarios, tal como los llaman los anarquistas, y socialistas libertarios, que son los anarquistas mismos. En el libro se describen los primeros congresos obreros. El primer congreso de Oruro, 1921, el segundo congreso, La Paz, 1925, el tercer congreso de Oruro, 1927, la Conferencia Obrera Nacional de Potosí, 1929, y el cuarto congreso de Oruro, 1930. El segundo capítulo del tercer tomo de Historia del Movimiento Obrero se ocupa del anarquismo. Se expone la historia del Centro Obrero Libertario, del Centro Obrero Internacional, los precursores del grupo La Antorcha. Después se describe la historia de la Federación Obrera Local de La Paz. Aparecen algunos perfiles de los anarquistas. Un perfil polémico es del sacerdote anarquista Tomás Chávez Lobatón. Otro perfil destacado es de Luciano Vertiz Blanco. Después se describe la historia de la Federación Obrera Femenina, para después abordar La Humanidad, que es un periódico de difusión anarquista. Después se trabaja sobre el segundo periodo de la Federación Obrera del Trabajo de Oruro, de su reorganización. Se habla de los hermanos Moisés, que son destacados en esta historia inicial del anarquismo en Bolivia. El anarquismo también tiene su irradiación en la Federación Agraria Departamental de La Paz. En el anarquismo de aquel entonces se destaca el anticlericalismo, que ya había aparecido en las expresiones radicales del liberalismo, pero aquí se remarca y se vincula con las expresiones de las concepciones ácratas. También aparece el perfil de Cesáreo Capriles López y se hace hincapié en la descripción de su perfil y del arte y trabajo, que es precisamente un medio de expresión. La primera dirección de la Federación Obrera Femenina tiene la siguiente composición. En la presidencia, Isadora de Peñaranda. En la secretaría, Rosa Dulón.
como tesorera Inés de Larrea, protesorera Máxima Terán, vocales Isabel Aliaga, Francisca Franco, María Paz de Salazar, Escolástica Nina, Teresa de Catacora, Elena Flores, Trinidad Fuentes, María de Castillo y otras. La comisión de propaganda está compuesta por Julia Dulón, Marta Pérez, Julia de Saavedra, Petrona Bravo, Ninfa Muñoz, Epifanía de Calderón, María de Colomo, Paulina Tapia y otras. El acta de fundación de la FOF corresponde a los 29 días del mes de abril de 1927. La Federación Obrera Femenina se organiza y se instituye casi simultáneamente respecto a la realización del tercer Congreso Obrero. El primer volante lanzado por la Federación Obrera Femenina, que corresponde al 27 de mayo de 1927, tiene como tema la historia y evolución de la mujer boliviana, que es una exposición de Valenzuela Catacora. En la Federación Obrera Femenina estaban adheridas varias organizaciones, Sindicato de Culinarias y ramas similares, Unión Femenina de Floristas, Sindicato de Oficios Varios del Mercado Sopocachi, Sindicato de Oficios Varios del Mercado Camacho, Sindicato de Oficios Varios del Mercado Locería, Sindicato Femenino de Trabajadores en Viandas, Sindicato de Lecheras y Sindicato Anexos del Mercado Lanza. En 1944, la Federación Obrera Femenina tenía como secretaria general a Petronila Infante, como secretaria de Relaciones a Isadora de Calaumana, secretaria de Actas a Catalina Mendoza, secretaria de Conflictos a Benedicta Villanueva, secretaria de Hacienda a Francisca López. En 1930, el 23 de marzo, se da la reorganización de la Federación Obrera del Trabajo de Oruro. En el tomo de la historia del movimiento obrero que citamos, Guillermo Lora escribe a propósito: todo lo que llevamos escrito nos permite afirmar que a comienzos de 1930 la Federación Obrera del Trabajo fue reorganizada por elementos anarquistas, muchos de los cuales llegaron a Oruro en esa época de otras ciudades o del exterior. La vieja FOT había caído en un total receso y los sindicatos se encontraban desorganizados. Hay que anotar en el haber de los nuevos dirigentes que en muy poco tiempo pusieron en pie de combate al grueso de los trabajadores del departamento y ejercieron una indiscutible influencia sobre el movimiento obrero boliviano. La FOT anarquista resultó ser una organización masiva
fuertemente disciplinaria, combativa y activísima. Más adelante escribe: la reorganizada FOT se abocó inmediatamente a la reestructuración de todos los sectores laborales, principalmente de los mineros. El sindicato de San José reinició sus labores el 25 de marzo de 1930. En esa fecha la compañía minera contaba con 3.500 obreros. Por primera vez, las trabajadoras de Oruro fueron organizadas en lo que se llamó el Sindicato Femenino de Oficios Varios, que libraron memorables batallas contra las autoridades y los explotadores. Bien pronto, este sindicato llegó a ser el organismo más combativo de la FOT, que se estaba reestructurando sobre la base de la experiencia y el ejemplo de la FOL, de la Federación Obrera de La Paz. El grueso del sindicato femenino de oficios varios estaba formado por las vendedoras de los mercados. La flamante federación tuvo que afrontar un primer conflicto en San José cuando los empresarios obstaculizaron su funcionamiento. La discusión fundamental se libró con el prefecto y se convino realizar un plebiscito entre las bases obreras. El resultado fue el categórico y aplastante apoyo a la Federación Obrera del Trabajo. Ahora vamos a hacer una digresión. Vamos a preguntarnos sobre el anarquismo. ¿Por qué es asumido por artesanos, por gremiales, por federaciones sindicales? ¿Por qué los trabajadores mineros de principios del siglo XX se hacen anarquistas y asumen la Federación Anarquista como instrumento de lucha? La concepción anarquista como concepción de mundo, como concepción de contrapoder. Pierre-Joseph Proudhon, en el Principio Federativo, distingue 4 formas de gobierno: la monarquía, el comunismo, la democracia y la anarquía. Las 3 primeras formas de gobierno estructuralmente responden a la misma combinación de subsunción de la libertad en la autoridad, en una dialéctica entre libertad y autoridad o autoridad y libertad, un dualismo inseparable según Proudhon. En el capítulo 4, transacción entre los principios, origen de las contradicciones de la política, Proudhon escribe: puesto que los 2 principios en que descansa todo orden social, la autoridad y la libertad, son, por un lado, contrarios uno del otro y están siempre en lucha, mientras que, por otro lado, no pueden excluirse ni superarse. Resulta inevitable una transacción entre ellos. Cualquiera que fuere el sistema preferido, monárquico, democrático, comunista o anárquico, la institución no se sostendrá algún tiempo si no sabe apoyarse en una proporción más o menos considerable en los elementos de su antagonista. Más abajo, al final del capítulo, se pregunta: ahora, ¿qué es la política? Si una sociedad no puede constituirse exclusivamente sobre el principio
que prefiera. ¿Qué es la política? Si haga lo que haga el legislador, el gobierno, siempre es un compuesto inevitable de elementos opuestos que se entreveran de acuerdo con el capricho y los intereses, por más que se llame monárquico o democrático. ¿Qué es la política? Si las definiciones más exactas conducen fatalmente a la confusión y a la promiscuidad. ¿Qué es la política? Por lo tanto, si cualquier conversión y defección puede ser administrada y la versatilidad puede pasar por honorable, ¿qué campo abierto al charlatanerismo, a la intriga, a la traición? ¿Qué Estado podría subsistir en condiciones tan disolventes? Desde que se constituye el Estado, ya lleva su principio de muerte en la contradicción de su idea. Extraña creación donde la lógica queda impotente mientras solo la inconsecuencia parece práctica y racional. En consecuencia, la causa o la estructura de causas de la contradicción de las tres primeras formas de gobierno radica, pues, en el Estado. Comparten el Estado, comparten entonces el núcleo de problemas que tienen que ver con el poder y su preservación. Las primeras organizaciones anarquistas están vinculadas con lo que hemos llamado la intuición subversiva. En tanto, intuición concibe la totalidad de la crisis del sistema mundo moderno. En consecuencia, actúa respecto a la totalidad en crisis. En esta actuación múltiple e integrada actúa también contra el Estado. Se propone sociedades sin Estado, sociedades que se autogobiernan, que optan por la Federación de Autogobiernos y la Confederación de Autogobiernos. Esta es la distinción radical que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, la pregunta que sigue es la siguiente: ¿cómo estos sectores sociales populares, estos sectores rebeldes que emergen desde su rebelión contra el capital, el Estado, contra la Iglesia, contra las estructuras patriarcales, son sensibles, perciben su intuición subversiva y hacen carne de lo que comprenden como intuición subversiva? La diferencia entre el anarquismo y el marxismo radica en esto. No se propone conquistar el poder para transformar, se propone disolver el poder para diseminar las dominaciones mismas. Se propone sociedades sin Estado y en tanto sociedades se propone una concepción integral de sociedad y cultura que expresen la liberación de la potencia social. El anarquismo es un acontecimiento integral de contrapoder y de liberación de la potencia social que supone la misma potencia creativa de la vida. No se trata de una doctrina, tampoco de una ideología, como tantas veces se ha confundido por comentaristas investigadores, inclusive por sus contrincantes ideológicos y políticos. No es una opción alternativa del Estado, es una opción a la civilización misma, a la genealogía de la civilización misma, que supone precisamente la larga estructuración del Estado y sus ciclos largos cambiantes. La aparición del capitalismo
es un desafío para todas las sociedades tradicionales, puesto que suspende las instituciones tradicionales y sus valores, además de sus costumbres y sus concepciones. Entonces se desata lo que se encuentra en la tempestad como metáfora y repite Karl Marx como paráfrasis. La modernidad cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. Cuando ocurre esto, o aceptas esta contingencia, este cataclismo que suspende las instituciones y ocasiona la transformación de los valores, ocasiona la múltiple movilidad social y la múltiple movilización espacial, por lo tanto las migraciones que van a seguir las rutas del capital. Cuando ocurre esto, o aceptas de modo pasivo lo que está ocurriendo y te dejas llevar por las corrientes, o te opones, pero no como se oponen los estamentos y las estructuras tradicionales conservadoras, sino te opones desde la perspectiva del porvenir, desde la perspectiva de la liberación de la potencia social, desde la perspectiva de la invención cultural y social, desde la perspectiva de una humanidad realizada y de la ecología defendida y desenvuelta en un contexto donde las sociedades humanas se reinsertan a los ciclos climáticos planetarios. Estos humanos de las sociedades afectadas por la incursión del capitalismo a inicios del siglo XX, en el contexto de la formación social boliviana, experimentan el desafío que hemos mencionado. Imbuidos por la intuición, comprenden el alcance del dilema radical en el que se encuentran. Retomando las citas de Proudhon, podemos decir que de una manera intuitiva se oponen a las formas de gobierno que suponen el Estado, incluyendo el socialismo autoritario. La experiencia que vive el proletariado y el campesinado y los sectores populares, y la sociedad boliviana, a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, corrobora pues esta intuición, la intuición subversiva de los anarquistas de principios del siglo XX. En las organizaciones sindicales se impuso la versión estatalista del socialismo y por lo tanto la concepción del uso del poder para transformar. Empero lo único que se ha transformado es la subsunción, la subordinación de la sociedad al Estado, de los sindicatos al Estado, de los partidos socialistas al Estado, en un Estado que ha experimentado y padecido sus propias contradicciones, experimentando su propio ciclo que lo lleva hacia la decadencia y el desenlace de la decadencia. El camino que se optó es el camino de la derrota, de las frustraciones revolucionarias. Se ha compartido el mismo destino que las otras formas de gobierno, las liberales, las populistas, las neopopulistas y las neoliberales, que son arrastrados por el arca mitológica que lleva al naufragio de la civilización y de las sociedades. Por eso, antes de caer plenamente en la vorágine del apocalipsis, es menester desandar el camino y comenzar de nuevo, retomar la intuición subversiva y encaminarse a las sociedades sin Estado.